Padre eterno, tu iglesia, que te adora en espíritu y en verdad, Señor, la puerta del cielo, Señor, gracias por haber derramado en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque te necesitamos, Señor, todo el día de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí adorándote, glorificándote, por habernos escogido, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor, para un día alabarte como el día de hoy, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres maravilloso, Señor. Oh, gracias, Señor. Nuestra alabanza, lo mejor de nosotros te lo queremos dar a ti, Padre. Para ti la honra, para ti la gloria, Señor, en esta mañana. Padre, necesitamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir esa palabra fresca, Señor, que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te pedimos por el pastor Esteban, Señor, que hoy nos trae la palabra, Padre eterno, que tú le ayudes a expresar aquella palabra que tú le has dado, Señor, para tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor, deseando de oírte a ti, Señor. Habla nuestro corazón, Padre, porque te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder oír y escuchar tu palabra, Señor. Y la oportunidad que nos das, Señor, de poderte alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. ¿Podemos sentar? Los niños pueden pasar a la escuela dominical. Buenos días. Me quito la mascarilla, con su permiso. Amén. Sí. Si me permiten un segundo, porque es que tengo bloqueada la iPad y hay un número para desbloquearlo, pero le tengo en la bolsa. Entonces, lo siento mucho. Gracias, esposa mía. ¿Qué sería sin ti? Es que es mi ayuda idónea. Amén. Dios me la dio. Así. Bueno, yo le quiero compartir, que se abre esto, les quiero compartir pues algo que me ocurrió hace muchos años y que quizás me marcó mi vida cristiana y me sigue marcando, ¿verdad? Y espero que pueda también, pues, que esta palabra toque sus corazones en esta mañana. Esta reflexión de esta mañana le he titulado ¿Cómo restaurar nuestra vida espiritual? Y quiero que vayamos al primer libro del profeta Samuel, al capítulo 2 y versículo 8. Mirad, este capítulo 2 del primer libro de Samuel es una oración de Ana, esta mujer que era estéril, que pidió a Dios un hijo y que Dios le concedió ese deseo, tener un hijo. Entonces, en el capítulo 2 empieza esta oración del versículo 1 hasta el versículo 11. Y yo les invito a que tomen nota y que la puedan leer despacio, porque es una oración de agradecimiento, una oración que luego se formó como una alabanza, ¿verdad? Y entonces yo voy a leer el versículo 8, que es donde vamos a empezar, y dice: Él, se refiere a Dios, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Lo repito.
porque quiero que quede claro este primer versículo que leemos. Dice que él, Dios, levanta al pobre y del muladar, basurero, significa basurero. Ya hemos oído muchas veces, nos lo han contado, esa puerta que hay en Jerusalén, que es la puerta del muladar, ¿no? Que es la que daba al vertedero, que estaban, donde tiraban toda la basura y todo. Entonces dice que, y del basurero exalta al menesteroso, al pobre, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Entonces, constantemente escuchamos de noticias y promociones de productos medicinales que prometen reconstruir o restaurar partes u órganos de nuestro cuerpo. Los medicamentos en general tienen esa función, ¿verdad? De curarnos, de sanarnos. El ejercicio físico, la vuelta a los gimnasios, no ahora primero de año, todas esas promesas que hacemos de ir al gimnasio y que a los 15 días ya la hemos olvidado. Entre otras actividades, se han hecho parte de la vida de muchos, con el fin de alcanzar la salud, o muchos de alcanzar la talla 36 que perdimos. Bueno, algunos ya hemos perdido para siempre, ¿verdad? Mirad, todos estos esfuerzos son buenos, por supuesto, ¿no? Para nuestro cuerpo. El Señor también dice que nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo y entonces, como tal, tenemos que cuidarlo. Y eso es bueno, es algo que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Tenemos que tener una alimentación sana, hacer ejercicio. Entonces, es bueno, es algo bueno. Pero, ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay de nuestra relación con Dios? ¿Qué hay de nuestro hombre o mujer interior? ¿Estamos poniendo todo ese empeño, igual que le ponemos en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual? ¿Estamos cuidando nuestro hombre y mujer interior de la misma manera, con el mismo ímpetu y las mismas ganas que cuidamos nuestra vida física? Es una buena pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. Mirad, me permiten que les cuente un pequeño testimonio, como decía, de hace ya muchos años que me ocurrió. Yo aproximadamente llevaba un año de que me había convertido, que había aceptado al Señor como Salvador y Rey de mi vida, y me fui a un retiro de 3 días a una ciudad aquí en España, donde durante ese tiempo, durante esos 3 días, se impartían estudios mañana y tarde. Solamente había entre estudio y estudio, había un momento de descanso y otro estudio. Y solo se paraba para comer y para descansar por la noche. Y al día siguiente, así durante 3 días. Era mi gran experiencia, mi primera experiencia a ese nivel. Y todo aquello me llamó mucho la atención. Y hubo mucha palabra y muchas, pero que yo tampoco entendía. Llevaba tan siquiera un año que había aceptado a Cristo en mi vida. Y recuerdo que había un predicador, era un misionero mexicano, que estaba trabajando como misionero en París, en Francia. Y ese hombre habló sobre la restauración de las personas basándose en el libro de Joel, en el capítulo 2. Y no recuerdo muy bien la predicación ni nada, me la apunté ni nada. Pero cuando terminó la predicación, pues el hombre empezó a orar, ¿no? Y él habló de que Dios os restituirá los años perdidos que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y durante esa oración algo me pasó. No sé muy bien qué me pasó, pero yo estaba agachado, los ojos cerrados, y de pronto me levanté y como que algo me había pasado. Y hice algo que todavía ni me lo puedo imaginar, porque no sé si sería capaz de hacerlo ahora. Era una nave grandísima llena de gente y me levanté
y pasé por encima de todos y me fui en busca de este hombre y le conté lo que me había pasado, que no sabía muy bien lo que me había pasado. Algo dentro de mí, de mi interior, me pasó y se lo conté. Y este hombre me dijo que Dios me había hablado y que Dios quería restaurar todos mis años perdidos por mi mala vida. Y eso fue una promesa que Dios me dio en aquel tiempo y que después de muchos años todavía sigue en vigor en mi vida. Amén. Dios me restauró no solamente la vida actual, sino mis años perdidos, esos años que se había comido la oruga, que se había comido el saltón y toda esta gente, Dios me los restauró, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? El mundo nos enseña que se puede restituir el dinero, la salud, pero no el tiempo, ¿verdad? Pero Dios nos puede devolver el tiempo perdido. Aleluya. El tiempo, la alegría y el gozo que el diablo nos quitó. Amén. Entonces, mira, restaurar es devolver lo que el diablo nos robó. Aunque no sabíamos muy bien en ese tiempo, pero ahora entendemos, ¿verdad? Pero cuando Dios restaura, lo hace el doble. A Job, el enemigo, aparentemente le tenía oprimido, pero cuando Job reconoció de que su Redentor vivía, él dijo, mi Redentor vive, ¿qué pasó? Que Dios le dio el doble, ¿verdad? Entonces es algo que yo experimenté en mi vida, ¿verdad? Pero lo más sorprendente de esta historia de Joel y de lo que yo aprendí en esa época es en el capítulo 2 y en el versículo 25. Dice que Dios restituye los años perdidos. Esos años que hemos perdido por nuestra mala vida, esos años que hemos perdido por no conocer a Dios, dice que Dios, cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón honesto, cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que nos acercamos a Dios, dice que Dios nos va a restituir esos años perdidos, ¿verdad? Y puedo dar testimonio de que así ha sido, de que así fue y que de así seguirá siendo. Amén. Hasta que un día, si Dios lo permite, le pueda ver cara a cara. Mirad, otro ejemplo de esto de que los años Dios lo restituye es Moisés. Moisés estuvo 40 años creyendo que era alguien en Egipto. Luego estuvo otros 40 años creyendo que no era nadie, pastoreando las ovejas de su suegro, en Madián. Y luego Dios lo mandó a llamar y estuvo otros 40 años creyendo que Dios lo era todo para su vida. Y la Biblia dice que murió a los 120 años. Pero fijaros lo importante que es de esta historia. En Deuteronomio 37:4, yo se lo leo, dice la Biblia que Moisés murió a los 120 años y que nunca perdió su vigor ni su vista envejeció. Dios le restauró y por muchos años que pasaran, esos años que él perdió, allí creyendo que era algo en Egipto, esos años que perdió, esos 40 años que perdió pastoreando ovejas, de alguna manera que no sabía ni qué es lo que hacía, Dios lo restauró, ¿verdad? Dice que nunca perdió su vigor, nunca. Entonces, Dios dice que nos puede restituir todo lo que el enemigo nos quitó, hermanos, todo. Dios ese día, eso hace tantos años, me dio una promesa que con el tiempo se está cumpliendo. Porque Dios tiene poder para restaurar nuestra vida. Amén. Dice que levanta del polvo al pobre y del estercolero exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Esa es la restauración que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la pregunta que siempre hacemos, ¿pero quién necesita restauración en esta mañana?
Pues mirad, el cristiano permanentemente en su vida pasada. El cristiano en sus aflicciones, el día de desánimo, el día de que estemos cansados o en el momento que tengamos esas debilidades que nos vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y también el cristiano, también necesitamos restauración en nuestra vida por el dolor del pecado, porque pecamos, ¿verdad? Y muchas veces necesitamos esa restauración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ocurre esta restauración? ¿Qué pasos debemos seguir para que Dios haga esa restauración en nuestra vida? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, al capítulo 7, y vamos a ver muy rápido 3 cosas que componen una restauración. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Mirad, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mirad, esta promesa era la respuesta a los pecadores que en el contexto anterior, en el capítulo 6 de ese mismo libro, está hablando el Señor. Es una promesa para esa gente. ¿Por qué? Porque Salomón había construido el templo, ¿no? Y entonces si lo leéis, es por no leer ese capítulo y sacar algunos versículos, pero lo podéis leer y veréis que hay gente que empieza a ir al templo y son gente que tienen que arrepentirse, que tienen que buscar a Dios. Entonces esa promesa era para esa gente, pero también es para nosotros, porque fijaros lo que dice. Dice, sí, primero, sí, si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si nosotros cambiamos de actitud, ¿verdad? Esa promesa es para nosotros, porque dice, si se humillara en mi pueblo, el pueblo de Dios en esa época era Israel, pero hoy en día, el pueblo de Dios, ¿quién es? La iglesia de Cristo. Entonces esa promesa también es para nosotros hoy, ¿verdad? Entonces aquí en este versículo quiero compartirles 3 cosas importantes. Primero, que hay que humillarse, pero no humillarse delante de nadie, humillarse delante de Dios. La segunda es la oración, importante para nuestra restauración, como vamos a ver. Y la tercera es que tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Tiene que haber un arrepentimiento, pero genuino, verdadero, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas 3 cosillas y lo primero que vamos a ver es humillarse delante de Dios. ¿Qué significa humillarse delante de Dios? ¿Verdad? Parece que es una palabra un poco, no sé, por decirlo fuerte, un poco, ¿no? De la humillación, ¿no? Pero humillarse delante de Dios simplemente es reconocer nuestra incapacidad, reconocer que nosotros no podemos. Es eso simplemente, hermanos. Humillarse delante de Dios es decir, Señor, yo no he podido, he intentado, he hecho lo imposible, pero soy incapaz de salir, ¿verdad? Y cuando tú te humillas delante de Dios de esa manera, ¿verdad? Dios obra en tu vida, porque le estás diciendo de que tú no puedes, yo no puedo. Le estás dando el poder al Señor y el Señor obra en nuestra vida. Mirad, una de las cosas esenciales del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, es recordar quién es Dios. ¿Por qué tenemos que humillarnos delante de Dios? Pero para contestar esa pregunta, tenemos que saber quién es Dios, recordar quién es el Señor, ¿verdad? Debemos preguntarnos, ¿cómo es el Dios al cual servimos? ¿Cómo es el Dios al cual nos humillamos?
Pues eso es un Dios grande, es un Dios soberano, es eterno y majestuoso. Su poder es tan grande que Él sustenta todo lo creado simplemente con su palabra. Amén. Mirad, quiero que apunten este versículo, este capítulo y lo lean despacio, para que vean que todos esos atributos que estamos diciendo de Dios son pocos comparados con lo que viene. Isaías 40, del versículo 12 al 28, no lo vamos a leer, pero apúntenselo, porque en este pasaje en particular el profeta nos habla fuerte y claro del enorme poder de Dios y de la insignificancia del hombre. Isaías 40, del 12 al 28. Cuando tengan oportunidad lo leen. Entonces, cuando nos humillamos ante el Señor, estamos reconociendo su señorío y autoridad en nuestra vida. Estamos admitiendo que fuera de su poder estamos llenos de debilidades y de limitaciones. Es una manera de decir, yo no puedo, pero tú, Señor, sí puedes. Eso es humillarnos delante de Dios. Entonces vamos a poner dos ejemplos de lo que significa esto de humillarse ante Dios. Y quiero poner dos ejemplos de personas que eran reyes. ¿Y por qué quiero poner estos dos ejemplos? Porque aparentemente eran reyes y tenían poder. Tenían detrás un ejército, tenían poder, eran reyes, había gente que les podían ayudar y apoyar. Y sin embargo, no les sirvió para nada todo eso. Sin embargo, esta gente reconocieron que sin Dios no podían hacer nada. Y se humillaron ante Dios y Dios les bendijo. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, al capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer a unos versículos sueltos. Vamos a empezar del 1 al 3, vamos a leer, dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Judá. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Dice que entonces él, Josafat, el rey de Judá, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fijaros, él podía haber utilizado su ejército, él podía haber utilizado sus armas de guerra, ¿verdad? O todo lo que tuviese, pero sin embargo dice que él se humilló ante Dios. Él reconoció de que él era incapaz. Él reconoció de que necesitaba la ayuda del Señor, ¿verdad? Y leyendo un poco más, adelante el versículo 13, dice que todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Dice que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y luego en el 15 hasta el 17 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estados quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Simplemente este hombre reconoció, se humilló ante Dios poderoso, se humilló ante el creador del mundo, se humilló ante el rey de reyes y señor de señores. Y Dios ya le dijo, no te preocupes,
no es tu guerra, es mi guerra, ¿verdad? Y esa es una de las formas que tenemos que tener nosotros en nuestra vida. Saber que nosotros somos incapaces. Yo lo hablo por mi propia experiencia. Yo era incapaz de salir de la situación que me encontraba. Me creía más que el rey Josafat. Me creía el rey de medio mundo. Me creía que podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Y todo era de mal en peor. Hasta que un día tuve que humillarme delante de Dios, tuve que decir, Señor, yo no soy capaz, es imposible, ¿verdad? Y Dios me dijo que no me preocupase porque no era mi guerra, era la guerra de Él, ¿verdad? Y ahí empezó, a partir de ahí empezó mi restauración. Mirad, nos humillamos delante de Dios cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y capacidades y descansamos en el Señor Jesús. Nos humillamos delante de Dios cuando nos damos cuenta que solo Dios tiene la victoria. Fracasamos en la obra de Dios cuando queremos hacer la obra de Dios con nuestras estrategias, con nuestra inteligencia, con nuestras maneras, con nuestra fuerza, ¿verdad? Dice que el rey Josafat se humilló delante de Dios y buscó dirección para avanzar en la batalla. Josafat podía organizar el ejército y presentar defensas, pero prefirió ponerlo en manos de Dios. No confió en su capacidad militar, sino que se humilló delante de Dios. Otro ejemplo lo vemos también en este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, un poquito más para atrás. Y habla de otro rey. Este rey es Roboán, ¿verdad? Y era el rey de Judá, bueno, de Israel, este era el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a leer algunos versículos también sueltos. Dice que en el capítulo 11 y en el versículo 17 dice que así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en los caminos de David y de Salomón. Este hombre estuvo en los caminos de Dios, en los caminos de su padre y de su abuelo, de David y de Salomón, en esos caminos. Y Dios le prosperó. Si leemos esta historia, Dios le prosperó en infinidad de cosas. Él anduvo en los caminos del Señor y Dios le prosperó. Dios restauró su vida. Pero en el versículo 12, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, cuando Roboán había consolidado el reino, cuando ya se encontraba fuerte, cuando ya empezó, en vez de a depender de Dios, a depender de Él, a depender de sus fuerzas, dice que dejó la ley de Jehová y todo Israel con Él. Fijaros la diferencia de lo que leíamos antes. Cuando nosotros dependemos de Dios, todo es prosperidad en nuestra vida. Y hablo de prosperidad espiritual, hablo de prosperidad, ¿sabes?, de la buena, de la que te hace fortalecer, de la que te da fuerza para seguir adelante, de la que te hace enfrentar con problemas, con situaciones complicadas, ¿verdad? Pero dice que cuando él se creía allí con todo eso ya empezó a depender de él. Y dice que a depender de él dejó a Jehová y todo Israel con él. Llevó a todo el pueblo al pecado. Dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el versículo 2, dice, en el 5.º año del rey Roboán, subió Sisat, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 70.000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Y en el versículo 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Fijaros, después de la situación que él había vivido, después de dejar apartarse de la ley del Señor, después de confiar en sus fuerzas, dice que él se dio cuenta otra vez de que la única victoria era Cristo, era el Señor, era Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Dice que se humilló, ¿verdad? Que se humilló. Y dijeron, justo es Jehová. Y mirad, de este pequeño versículo hay dos lecciones grandísimas que yo he podido sacar. Primero dice que se humillaron, ¿quiénes? Los príncipes y el rey. Y esto habla muchas veces
de que muchas veces nos pensamos que Dios nos ha dado un gran ministerio, de que Dios nos bendice, de que Dios nos ha puesto en sitios privilegiados y ya como que ya no tenemos por qué nosotros humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Creemos que lo que tenemos no hemos conseguido porque somos más guapos, porque somos más altos o porque somos más inteligentes. Y si algo tenemos y algo somos es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Amén. Y esta gente pensaban que eran eso, pensaban que ellos se habían conseguido todo porque eran príncipes de Israel y el rey dice que fueron los primeros, los primeros. Y esto es un ejemplo, hermanos, que tenemos que tener. Los que queremos tener algo, que no se nos suba la cabeza, porque si tenemos algo es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Y por mucho que tengamos, y por mucho que seamos, y por mucho que nos creamos, debemos humillarnos ante Dios, porque solamente así Dios nos va a bendecir, reconociendo que todo es del Señor, ¿verdad? Y luego la segunda cosa dice que justo es Jehová. Y de alguna forma está diciendo de que nosotros no somos nada, que aquí lo único que es justo es el Señor, ¿verdad? Amén. Es algo que tenemos que tener importante. Dice que cuando hicieron cuando ellos se humillaron, dice que cuando Jehová vino, que se habían humillado, vino palabra de Jehová en Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisá. Eso fue el resultado de humillarse. Pese a que ellos dejaron a Jehová, pese a que a ellos olvidaron las leyes de Dios, pese a que a ellos se creían que eran suficientemente fuertes para enfrentarse con todas las situaciones, dice que cuando se humillaron, cuando reconocieron simplemente quién era Dios, Dios otra vez les sanó, ¿verdad? Les dio fuerza. Entonces, esta es la primera cosa, que tenemos que humillarnos delante de Dios, reconocer quién es Dios en nuestra vida, reconocer el poderío, el señorío de Dios y poder entender de que nosotros hemos sido incapaces de salir adelante, ¿verdad? Que si algo tenemos y algo somos es porque Dios nos lo ha dado, porque un día reconocimos nuestra incapacidad. Dice Zacarías 4:6 que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Y también una bienaventuranza, no sé cuál es ahora, dice que bienaventurados son los que reconocen su pobreza espiritual, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer que no somos nada, reconocer que si es algo es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Es una gran bendición para nuestra vida. Y otra de las cosas, para terminar con este primer punto, es que humillarnos delante de Dios nos va a traer una gran bendición a nuestra vida. Nos va a traer una gran bendición. Dice Mateo 23:12, dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Esa es la promesa que tiene Dios para nosotros, para todos los que nos humillamos delante de Dios. La segunda cosa que hay para que sea una restauración de parte de Dios es la oración. La oración. No hay restauración en nuestra vida espiritual si no hay oración. La oración, ya lo hemos dicho, es la comunicación que tenemos con Dios. Y si no hay comunicación, nunca puede haber restauración. En la historia de Israel, Dios levantó dos hombres para restaurar a su pueblo. Uno fue Esdras, que restauró el templo del Señor, y otro fue Nehemías, que restauró las murallas y la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y estos dos hombres tenían algo en común, y es que eran hombres de oración, que antes de enfrentarse a esa restauración, oraron al Señor. Oraron al Señor, lo pusieron en manos de Dios, ¿verdad? Y es algo que también tenemos que tener nosotros en nuestra vida, ser personas, hombres y mujeres de oración, porque sin oración no hay comunicación con Dios, y si no hay comunicación con Dios no va a ocurrir nada en nuestra vida, ¿verdad? Podemos humillarnos delante de Dios, reconocer que Dios lo está en nuestra vida, pero si no nos comunicamos con Él, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Que aprendamos de estos ejemplos de este hombre, de Esdras
y de Nehemías. Antes de empezar la restauración, tanto del templo como de las murallas y de la ciudad de Jerusalén, ellos buscaron la dirección de Dios, buscaron su apoyo, buscaron su guianza, buscaron que contaran con Él para todo lo que hicieron. Es importante, pero la oración no debe ser simplemente en los momentos de nuestra restauración, cuando estemos cansados, cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando pasemos por alguna enfermedad y necesitemos ser restaurados, nuestra vida, nuestro hombre interior. La oración tiene que ser para siempre, algo primordial en nuestra vida, algo esencial, algo que tiene que ser día tras día, ¿verdad? Tiene que ser nuestro alimento. Igual que comemos, desayunamos y cenamos todos los días, la oración tiene que ser nuestro alimento espiritual, parte de nuestro alimento espiritual. Mirad, vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 6. Mirad, en el capítulo 6, y hablando de la armadura de Dios, vemos al apóstol Pablo enseñando al cristiano a vestir su armadura, ¿verdad? Le enseña, le dice vestido de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las anchas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, ¿verdad? Y entonces le empieza a explicar lo que es la armadura de Dios, ¿no? Y hay algo muy esencial en toda esta armadura de Dios. Cuando termina de explicarles toda la armadura de Dios, llega al versículo 18, dice, y encima de tener armadura de Dios, de todo esto que Pablo está hablando, le dice, y encima orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aparte de esa armadura que es esencial para la vida del cristiano, esa coraza, ese casco, esos pies, esas sandalias, aparte de todo eso que nos va a fortalecer para luchar contra el diablo, contra esos espíritus malignos, dice, orando en todo momento, con oración y súplicas en el Espíritu. Y aquí hay tres cosas muy esenciales en esta pequeña oración. Dice que orando en todo tiempo, lo que decíamos antes, siempre, ¿verdad? Esto no quiere decir que debemos tener todo el día las rodillas dobladas y llorando. No quiere decir eso. Si el que pueda hacerlo, gloria a Dios, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos estar de las 24 horas del día, pudiéramos estar como mucho, yo que sé, 23 y media orando, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero quiere decir que siempre tenemos que estar, como a veces se llama, con el espíritu de oración. Como decía también Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Siempre tener en nuestra mente la oración. Mira, conocí a una persona que trabajaba conduciendo un camión en Madrid y él me contaba que cada vez que pasaba por una iglesia cristiana oraba, hacía una oración. Que cada vez que pasaba por algún centro oficial, algún ministerio o algo, que oraba. Hice casi continuamente, ¿verdad? Y me lo decía a mí que yo también trabajaba con un camión también repartiendo. Y digo, ¿qué me querrá decir este hombre? ¿Verdad? Y lo que me iba a decir era eso. Eso es orar sin cesar. Eso es estar orando continuamente, ¿verdad? No hace falta hacer oraciones grandes ni hacer oraciones programadas, ¿no? Simplemente, pues, Señor, gracias porque hoy es un día especial, porque me he levantado, porque tengo ganas de seguir adelante, ¿verdad? Eso es lo que se está refiriendo en este versículo. Orando en todo tiempo, ¿verdad? Pero sí es esencial que apartemos un tiempo en nuestra vida de oración, que tengamos un tiempo devocional en nuestra vida. Si puede ser por la mañana, si no al mediodía o por la tarde, pero que tengamos ese tiempo apartado para Dios, ¿verdad? Pero para llevar una vida de oración, es importante. Y la segunda cosa dice que con toda oración, ¿verdad?
hay muchas clases de oración. Muchas veces pensamos que orar, que la oración, orar solo es orar, ¿no? Pero hay oraciones, hay ruegos, hay súplicas, ¿verdad? Hay oración de acción de gracias, hay de intercesión, ¿verdad? Y luego también, como decíamos el otro día, está la oración congregacional o colectiva, que es la que hacemos los jueves, que nos reunimos los hermanos para orar todos juntos, ¿verdad? Por situaciones que se nos presentan en la iglesia. Dice que con toda clase de oración, ¿verdad? Cuando intercedemos con nuestros hermanos, cuando nos reunimos los jueves a orar, con súplicas, con peticiones, con ruegos, con todas clases de oración. Y luego lo tercero que dice que tenemos que orar en el Espíritu, hermanos, en el Espíritu, contando con Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras oraciones. Hay un versículo en Romanos 8:26, yo se le digo, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos, se nos pasa el tiempo porque queremos editar las oraciones, queremos que quede bonita y se nos pasa el tiempo de la oración, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Con gemidos que no se pueden explicar, que no se puede decir, ¿verdad? Entonces, esa es la oración que tenemos que tener, esa oración en el Espíritu, ¿verdad? Con toda clase de oraciones y orando en todos los momentos. Mirad, a través de la oración, del pueblo de Dios viene la restauración. No podemos sentarnos a esperar que Dios haga el trabajo por nosotros. Debemos buscarle en oración. Dios cumplirá sus promesas, pero debemos responder al llamado de la oración. Es importante. Y la tercera cosa de este versículo que leíamos al principio es renunciar al pecado. Haber un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Sin arrepentimiento no hay nada que hacer. Dice en Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos despojarnos del pecado que nos asedia, ¿verdad? Porque estamos corriendo una carrera hasta llegar a la meta un día, ¿verdad? Y en esa carrera vamos a tener, como hemos dicho siempre, muchos obstáculos, muchos problemas, muchas situaciones complicadas que nos van a debilitar un poco. Pero si encima tenemos ese peso añadido a nuestra vida, va a ser muy difícil terminar la carrera. Y yo quiero que todos ustedes terminen esa carrera y que un día nos podamos ver todos en el cielo, ¿verdad? Entonces, en Hechos 3:19, vamos a ir a Hechos, al libro de los Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que necesitamos arrepentirnos. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar nuestra mente. Cambiar nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que si antes no creíamos en Dios, ahora creemos en Dios. Que si antes pecábamos, ahora no debemos pecar. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Tiene que haber un cambio de conducta. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento genuino, sincero, hay un cambio de conducta en nuestra vida. Seguro. En Hechos 26, un poquito más adelante, 26 en el capítulo 20, en el versículo 20, perdón, 26, Hechos 26, versículo 20. Dice:
bueno, el 19 y el 20, o sea, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Está hablando Pablo, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que tiene que haber en nuestra vida un cambio de conducta, de comportamiento. La completa definición bíblica de arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que resulta en un cambio de acciones y actitudes, ¿verdad? En la restauración, en nuestra restauración espiritual es fundamental reconocer el pecado, confesarlos y apartarnos del pecado. Mirad, el arrepentimiento tiene dos pasos. Dice un proverbio 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Eh? Entonces, hay dos cosas. Primero, confesar nuestros pecados. Y segundo, apartarnos del pecado. Es importante. Muchas veces la gente confiesa sus pecados, pero no se aparta de ellos, ¿verdad? Como tenemos el comodín de arrepentirnos, pues sigo pecando. Y es algo que no podemos hacer. Dice que si lo confesamos y nos apartamos, que podamos alcanzar misericordia. Y mire, les quiero contar un ejemplo en el libro de Esdras, el capítulo 10, que leyendo la historia de este hombre, referente a la oración, digo en esta historia, que si le digo, no sé si lo leí alguna vez, pero no me acordaba de ella. Esdras 10, Esdras 10, habla de la expulsión de las mujeres extranjeras. Vamos a ver, de empezar el 9, del versículo 9, dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Y ahora pues, dar gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Mirad, el problema es que el pueblo de Israel estaba tomando mujeres extranjeras. Si bien no era algo prohibido, pero era peligroso, porque esas mujeres venían de otros países y adoraban a otros dioses, ¿verdad? Y entonces era algo que estaba haciendo daño al pueblo de Israel. Y Dios ya había, de todas formas, le había alertado que las mujeres extranjeras, lo que decíamos, tenían otros dioses, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma, estaban cometiendo pecado, porque esas mujeres no adoraban al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y dice y entonces, ¿qué pasaba? Que al pueblo de Israel estaba yendo mal. Y yo me imagino a esta gente, estas personas que se habían casado con estas mujeres y que muchos de ellos tenían hasta hijos, de que le tendrían cariño a sus mujeres. Y de pronto las tuvieron que expulsar, las tuvieron que echar. Y esto muchas veces nos habla de esos pecados que hay en nuestra vida, que llevan mucho tiempo ya con nosotros y les tenemos tanto cariño que nos cuesta trabajo echarles, ¿verdad? Que nos cuesta... Es que
me ha dado un momento de placer, un momento de... y ahora echarle, pero dice que esta gente no dudó, dice que los echaron fuera, ¿eh? Confesaron su pecado y se apartaron del pecado. Y esto es un ejemplo, aunque muchas veces he estado leyendo un poco sobre esta historia y hay mucha gente que está, pues que no lo ve muy correcto, de escuchar a las mujeres cuando ya vivían con su marido, cuando tenían sus hijos, ¿verdad? Es un poco una historia que parece un poco confusa, pero está relacionada con eso, ¿no? Muchas veces con nosotros, con nuestros pecados, que sean esos pecados que ya conviven con nosotros, que ya forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra vida diaria y ya nos cuesta trabajo echarlos, ¿no? Y dice que tenemos que tener el ejemplo de esta gente, de estos hombres, que sabían que habían hecho el mal, que sabían de que le estaban causando daño, dice que echaron a las mujeres fuera. Entonces, hermanos, si nosotros hemos confesado y nos hemos apartado de los pecados, dice que Dios nos promete, dice que yo, se refiere a Dios, oirá desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanará nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, esta es una promesa que voy a decir que Dios hace ya muchos años hizo en mi vida, que Dios iba a restaurar mi vida. Empezó a restaurarla, la sigue restaurando y espero que la restaure hasta el día en que pueda ver al Señor cara a cara. Amén. Pero para ello hago simplemente lo que dice su palabra. Me humillo delante de Dios, reconozco a Dios como el Dios de los cielos, como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Me humillo delante de Dios cada día, ¿verdad? Tengo la oración como algo esencial en mi vida. Quizás, y deba reconocer delante de todos ustedes que no oro todo lo que tenía que orar, pero procuro que sea algo primordial en mi vida. Y por supuesto, nadie está libre de pecado, hermano, pero tenemos el arrepentimiento, tenemos que apartarnos, confesar delante de Dios y apartarnos del pecado. Mirad, la Biblia está llena de promesas para nuestra vida, llena de promesas, pero todas las promesas son condicionales, tienen una condición que cumplir. Nunca encontrarás una promesa en la Biblia que no tenga una condición. Nunca. Podemos tener ejemplo cuando en Josué, Dios le dijo a Josué que todo lo que iba a hacer le prosperaría, pero ¿cuál es la condición? De que el libro de la ley no se apartará ni de día ni de noche, ¿verdad? Y así todas las promesas. Esta promesa que Dios me dio y que yo le comparto con ustedes, dice que Dios iba a restaurar nuestra vida, ¿verdad? Pero para ello la condición es esa, humillarnos delante de Dios, buscarle en oración cada día, cada momento, ¿verdad? Y confesar nuestros pecados si los tuviésemos, ¿verdad? Dios quiere que vivamos una vida santa, una vida santificada, una vida apartada para Él. Apartar nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies para el Señor. Entonces, si nosotros estas condiciones llevamos a cabo, dice que el Señor, que yo iré desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Amén. Entonces, hermanos, fuimos restaurados con nuestro Dios por medio de Cristo. Los que hemos sido restaurados tenemos un ministerio, aparte de otros que tengamos, y es el ministerio de la reconciliación, el ministerio de reconciliarnos con nuestros hermanos, de reconciliarnos los unos con los otros, ¿verdad? Dios nos quiere restaurar tu vida espiritual. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer completa, ¿verdad? Que sirvas a Dios de todo corazón, que sepamos por quién
y por qué hacemos las cosas. Entonces, ese era el mensaje, la palabra que hoy traía para todos ustedes. Esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios nos quiere sanar. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, Dios mío. Te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, cambiaste nuestra vida, restauraste nuestra vida, restauraste nuestro corazón, Señor. Restauraste nuestro ser. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Gracias por tu día, Señor. Tú te mostraste en nuestra vida de la forma real. Gracias por esas promesas especiales que tienes a cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros tenemos nuestra parte de tu vida. Señor, me quiero reconocer que por mí solo no soy capaz de conseguir nada. Que dependo de ti, Señor. Dependo de ti, mi familia depende de ti. Señor, gracias porque tú nos has dado la oración para estar en contacto contigo, para poder contarte, Señor, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras circunstancias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por todas esas cosas que hayamos hecho y hayamos dicho, Señor. Queremos, Señor, tener un corazón limpio, un corazón sincero y honesto para ti, Dios mío. Queremos vivir en santidad, en algo hemos fallado, en algo estamos Dios mío, Señor. Queremos ser restaurados en esta mañana por tu poder, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, perdón por nuestros fallos, por nuestros errores, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.